En un minuto comenzamos, ¿sí? Ok, William. Estamos terminando la transmisión, pero en un momento ya comenzamos. Perfecto, William. Listo. Entonces, comenzamos. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Comparte Ciencias. El día de hoy el tópico es Biología y Salud Pública. Como siempre, organizado desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es William Sabero Torres, soy físico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y actual investigador postdoctoral en España. Para esta transmisión tengo el agrado de estar acompañado de Jacqueline Ruiz, quien es estudiante de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinadora en Lima junto con Lucero Álvarez de Comparte Ciencias. En primer lugar, quisiéramos agradecer a nuestro invitado por su disposición y amabilidad a participar en esta transmisión de conocimientos. Para que los que recién nos acompañan, les brindaremos a continuación una breve introducción sobre Comparte Ciencias. Comparte Ciencias es una iniciativa de científicos.pe que se inició en el año 2012 con el objetivo de crear un nexo entre la comunidad estudiantil en Perú con aquellos estudiantes e investigadores que se encuentran en Perú y en el extranjero, mediante una serie de ponencias de gran calidad sobre temas de mucha relevancia en la actualidad. En científicos.pe creemos que esta transmisión de conocimientos y de experiencias es muy importante para la formación de los futuros profesionales. Las anteriores ediciones de Comparte Ciencias se han llevado a cabo en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la Universidad Privada Cayetano Heredia, entre otros. Y todas ellas con una muy buena acogida de parte de la comunidad estudiantil. Para esta ocasión, debido a la situación que venimos afrontando en el país, esta interacción entre los participantes se llevará principalmente vía online. Para el día de hoy, nuestro invitado es Juan Carlos Hurtado, quien es estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona, aquí en España, y que nos hablará sobre el tema diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas en muestras post-mortem. Antes de darle paso a nuestro invitado, Jacqueline nos brindará una pequeña introducción sobre su trayectoria académica. Adelante, Jacqueline. ¿Jackie? Sí, buenas noches con todos. Juan Carlos Hurtado es médico especialista en enfermedades infecciosas y microbiología. Asimismo, cuenta con formación académica profesional adquirida en países como Brasil, Argentina y Perú, en temas como el control de infecciones nosocomiales, medicina del viaje y medicina tropical. Bueno, también realizó una estancia en el Hospital Católico de San José, en Liberia, durante el brote del ébola. Asimismo, se desempeñó como médico e investigador en ensayos clínicos en Impacta Perú. También posee un máster en medicina translacional obtenido en la Universidad de Barcelona y está realizando actualmente un doctorado en medicina e investigación translacional en la misma casa de estudio. Por último, actualmente se desempeña como profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y como microbiólogo en el Servicio de Microbiología del Hospital Clínico de Barcelona. Bien, sin más que decir, queremos agradecer al ponente por su participación y les recordamos a los asistentes que deben apagar sus cámaras y micrófonos y cualquier duda que tengan pueden hacerlas a través de Zoom o vía Facebook.
Muchas gracias, William. Muchas gracias, Jacqueline. Quiero agradecer a Científicos.p por esta gentileza de permitirme acompañarlos durante las sesiones y poder mostrarles el trabajo de investigación que vengo realizando. Y luego también a Comparte Ciencias y a todos los estudiantes que están organizando estas actividades, felicitarlos y animarlos a que continúen con esta labor. Bien, voy a ir un poco más al grano, pero antes voy a comentarles un poco parte de la experiencia que tengo como estudiante de posgrado fuera de Perú. Yo me gradué en la Universidad Nacional de San Marcos hace ya varios años, en la Escuela Profesional, Académico Profesional de Medicina Humana, y posteriormente hice pues, lo que habitualmente nos toca hacer, que es el CERUMS, y con miras a prepararnos para la residencia. Hice residencia en el Hospital Rebagliati en enfermedades infecciosas y medicina tropical. Posteriormente me dediqué a la investigación clínica bajo la unidad de ensayos clínicos asociada al NIH, bajo la división de SIDA de los Estados Unidos, que es la Asociación Civil Impacta. Y posteriormente me trasladé a España, aquí a Barcelona. Y aquí en Barcelona he venido realizando información en una segunda especialidad y luego paralelamente información de posgrado. Para alguien que tiene una cercanía a la parte clínica, pero que ha dejado la parte básica, porque texto de formación profesional, retomar la parte básica es bastante difícil si has tenido algún tiempo no he estado muy relacionado. Es por eso que durante mi formación como microbiólogo dije, bueno, tengo que aprender muchas más cosas de las que no he podido disfrutar durante todo este tiempo que me está dedicando básicamente a la clínica. Así es que empecé a hacer un máster en medicina translacional en la Universidad de Barcelona. La Facultad de Medicina está ubicada, desde esta universidad, su Facultad de Medicina está ubicada en el centro del Hospital Clínic. Ustedes tienen una foto donde pueden ver que el Hospital Clínic rodea a la Facultad de Medicina y ahí existe un ambiente muy especial, muy particular, donde muchas ideas fluyen en ambos sentidos. Hay mucha inquietud, bastante investigación, es un lugar donde se unen varias fundaciones y pueden pues, hacer mucha sinergia. Pues me matriculé en un máster de medicina translacional y pues, la verdad al comienzo fue duro. Fue duro porque había que compaginar entre mis actividades en el hospital y la formación académica. Además, había que repasar mucha información en la que te das cuenta de que pasa un año y pueden cambiar muchas cosas que antes tú creías, las que creías dominadas o entendidas, pues esto cambia rápidamente en las ciencias biomédicas. Terminé el máster, terminé la especialidad, me dediqué a la investigación. El hospital ofrece unas becas a las personas los residentes que terminan su formación y a través de un fondo premian a los mejores trabajos. Me presenté a este concurso y gané una de las becas, uno de los premios
y también el proyecto que presenté fue seleccionado como el mejor de mi año. Esto me permitió, por un lado, pues tener un año de un ingreso económico y un año de estabilidad en un lugar donde estaba encantado, estoy encantado. Y pasa que para muchas personas que estamos estudiando y trabajando fuera de Perú, el tema migratorio es algo que es, vamos, es muy, muy pesado y hay que buscar la forma además de poder buscar un lugar donde investigar, donde trabajar, y también cómo poder hacer que eso nos ayude a seguir obteniendo nuestros permisos de residencia, de trabajo, etcétera, etcétera. Es bastante complicado. Pero bueno, como a continuación de esta fase de investigación que pude lograr con este premio, pude acceder a un grupo de investigación muy potente, que es actualmente donde estoy haciendo el doctorado. Lo que les voy a comentar aquí, lo que les voy a describir, es básicamente una visión amplia, una visión bastante general de lo que involucra todo el proyecto, quizás un poco más dirigida a la parte donde yo tengo una participación directa, pero voy a tratar de comentarles de manera amplia qué es lo que implica este proyecto. Bien. El proyecto de identificación de causas de muerte usando técnicas mínimamente invasivas es un proyecto que se gestó entre investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona y el Hospital Clínic, que vieron que había la necesidad de poder identificar causas de muerte para poder mejorar estadística. En el mundo hay un problema muy importante de la data. Ahora en el COVID, con la epidemia de COVID, ustedes se han podido dar cuenta de que sin datos adecuados no se pueden hacer estimaciones adecuadas. Pues en el mundo hay un problema muy importante con respecto a la capacidad de generar datos y que a partir de esos datos se puedan hacer proyecciones estadísticas que tengan o que guarden una proporción, un sentido común, una proporción con respecto a una medición determinada, o una enfermedad determinada. Hay publicaciones en las que han comparado diversas formas de medir la causa de muerte, por ejemplo, una enfermedad que es malaria, y comparar las diversas estimaciones que ocurren. Y estas estimaciones pueden ser muy, muy amplias. ¿Qué pasa si las estimaciones son muy amplias o que no están, o que no identifican el problema? El número de personas que sufren malaria, el número de muertes por malaria, que se puede extender esto a muchas enfermedades. Pues los esfuerzos hacia el control de estas enfermedades se pueden perder, se pueden diluir y nunca van a ser adecuadamente utilizados los recursos humanos, económicos. Entonces, para poder generar una data adecuada, necesitamos conocer de qué hablamos. Cuando vamos a identificar la causa de muerte, hay diversas maneras de poder obtener información. Una de ellas es a partir de los registros de certificados de muerte. Cuando una persona fallece, sus familiares acuden a un centro de registro donde proporcionan los datos del familiar que ha fallecido, llevando un documento que le entregó un médico a un centro de salud, un hospital, etc. Entonces, este registro debería ser suficiente para poder obtener un dato adecuado de cómo ocurre o qué pasa con las enfermedades. Pero
lamentablemente, los registros de certificados de certificado de muerte no son precisos. Hay muchos lugares donde no se llenan de forma adecuada, no se completan de forma adecuada. Hay muchos lugares donde las personas que se encargan de llenado de certificados, de completar los datos de los certificados de causa de muerte, no son las personas que están más entrenadas, o simplemente no hay un lugar donde ir porque no hay ni un centro de salud, ni un hospital, ni una posta. No hay. En muchos lugares del mundo no hay esas posibilidades y el acceso a la salud es muy difícil. Entonces muchas personas nacen y mueren y el mundo no se enteró de su paso por nuestro planeta. No hay registro. Otra forma de poder identificar las causas de muerte pues es el uso de las historias clínicas de los hospitales, pero tiene el mismo problema. Las historias clínicas están en hospitales o en centros sanitarios que no hay en todos los lugares. Y, por otro lado, también esos registros están condicionados por la capacidad profesional y técnica que posea las personas que lo llenan. Es decir, si un lugar tiene pocos recursos para poder llegar a un diagnóstico adecuado, pues la historia clínica se basará en datos muy poco fiables. También hay un método que se llama autopsia verbal, que la OMS por muchos años está tratando de promover, porque es relativamente sencilla. Las personas van, un grupo de investigadores van a las casas, preguntan a las personas, a los que viven en esas casas, quiénes viven, quiénes están fallecidos en el último periodo, y hacen una especie de indagación basados en encuestas estructuradas. Estas encuestas luego las revisa un personal especializado o a través de sistemas informáticos. Pero también tienen problemas. ¿Por qué? Porque todos estos registros no reflejan toda la variabilidad que existe entre las posibles causas de muerte. Y pueden confundir, se pueden confundir causas de muerte porque muchos síntomas son compartidos entre muchos síndromes que llevan a una muerte en los pacientes. Y luego, el método que es el fiable, el estándar, el que nos indica por qué fallece una persona, es la autopsia completa. Pero la autopsia completa tiene un problema. Es dependiente de la capacidad técnica de las personas que la realizan, es dependiente de la infraestructura donde se tiene que realizar, hay un rechazo, puede haber rechazo por motivos religiosos, culturales, en ciertos lugares, en ciertas regiones. Y esto pues no es practicable en muchos lugares del mundo. Por lo tanto hay que buscar una alternativa mucho más rápida, fiable, robusta. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en este mapa podemos ver cuál es el estado de la cobertura que tienen los registros vitales para certificar las causas de muerte en un periodo entre el 95 y el 2003. Pues sucede que, por ejemplo, en color rojo oscuro están los lugares donde hay una carencia muy importante. Solamente no se llega ni a la cuarta parte de los registros vitales que deben ser completados para identificar las causas de muerte. Y en otros, pues como Perú, que está entre un 50 a 75%, que igual no lo completa, ¿no? Entonces hay muy pocos lugares en el mundo donde se puede llegar a una alta cobertura. La gran mayoría de personas viven justamente en los lugares donde la identificación de la causa de muerte a través de registros es muy, muy, muy baja. Entonces, pues hay que realizar, hay que cambiar el chip, hay que ver qué se puede hacer para mejorar el registro, obtener mejores datos, y es lograr un método que sea distinto, nuevo, que sea robusto y que sea capaz de que pueda ser aceptado por muchas personas en los diferentes lugares del mundo. Es así que surgió la idea del estudio o el proyecto de MIA, que es el acrónimo de autopsia mínimamente invasiva en inglés, que explicaré un poco más de qué va, que es básicamente
una forma bastante abreviada, pero a la vez tratando de ser lo más completa posible, que se asemeje a la autopsia completa, ¿no? A la autopsia estándar que conocemos, a la evaluación post-mortem que se realiza en los hospitales, en lugares donde hay forenses, hecho por patólogos, por ejemplo. Pues bueno, el grupo donde estoy ideó este proyecto, lo puso en marcha, buscó financiamiento y a través de fondos distintos como fondos que España aporta a sus investigadores o fondos internacionales como la Fundación Bill y Melinda Gates, se pudo obtener recursos para poder llevar adelante este proyecto. La idea era comparar las muestras, el estudio de las muestras obtenidas a través de biopsias con el procedimiento de la autopsia completa, que es el gold estándar, que es el patrón de oro con el cual se debe comparar cualquier estudio anatomopatológico. Y es así que surgió el proyecto CADMIR, que se encarga de la validación de método MIA, que es el estudio de la autopsia mínimamente invasiva. Mínimamente, como les he comentado, es porque se utilizan agujas, como pueden ver ustedes aquí, que son agujas de biopsia, que se utilizan para tomar muestras de tejidos determinados, ¿no? Cerebro, pulmones, hígado, vasos, riñones, médula ósea, corazón, fluidos como sangre o líquido cefalorraquídeo, y en el caso de que sea una mujer en edad reproductiva, útero. Esto es una visión de las agujas que utilizamos, y estas son las muestras que se obtienen, ¿no? Un equipo de patólogos diseñó el protocolo y ellos se encargaron de la toma de las muestras y entrenaron a más personas para que pudieran realizar esta técnica de una forma sencilla y segura. Aquí he colocado que la MIA puede ser obtenida o que puede ser realizada por personal técnico adecuadamente entrenado, y eso lo demostramos a lo largo del proyecto. No es necesario que sea una persona altamente entrenada, sino una persona con conocimientos básicos de anatomía y de procedimientos en biomedicina puede realizar la toma de las muestras con eficacia y con seguridad. Entonces, el estudio se llevó a cabo en 2 lugares, en Mozambique, en la ciudad de Manisa, y en Brasil, en la ciudad de Manaus. En una primera fase, este estudio se hizo solamente en hospitales, perdón, en Manisa fue en Maputo, en Mozambique fue en Maputo. Se hizo en hospitales porque ahí es donde se puede obtener se puede realizar la autopsia completa. Es muy difícil hacerlo en otros lugares que no tengan infraestructura, como les he comentado, y personal especializado. Y es así que pudimos reclutar una serie de voluntarios, es decir, personas que con sus familiares que habían aceptado que se realice este estudio en familiares que habían fallecido en estos hospitales, uno ubicado en Maputo y otro en Manaus, y así pudimos realizar la comparación de la técnica mínimamente invasiva y luego de la autopsia completa. Y usamos una aproximación que denominamos screening universal. A todos los casos les decimos lo mismo. Si irán dependiendo del grupo de edades, si tenían alguna patología especial o específica, si tenían alguna condición determinante. Y se les hizo básicamente todo de forma homogénea, para evitar errores de observación, de toma de muestras. Y se hizo un screening que era universal, donde a todos se les tomaba, por ejemplo, muestra de sangre, se detectaba se hacía identificación de Plasmodium, cultivos, serologías, etcétera, etcétera. Pero además, a grupos determinados de edad se les tomaba muestras por sus precondiciones. Son grupos de edad que tienen patología que no es compartida generalmente por otros grupos de edad, y entonces se les hacía un screening, una evaluación enfocada
a los posibles patógenos que podrían encontrarse, que pudieran estar presentes y que hubieran causado la muerte, tanto para óbitos fetales como para neonatos, niños menores de 5 años. Y también en el caso de condiciones específicas, como para personas que tienen HIV, o que tenían HIV al momento de su muerte, pues también se le hicieron evaluaciones específicas para este grupo. Además, si durante la evaluación los patólogos, por ejemplo, identificaban que había una neumonía, entonces se aplicaban screening específicos para neumonía, para meningitis, etcétera, etcétera. Bien, esto es más o menos lo que es la MIRA. A grandes rasgos es un estudio que va a comparar una toma de muestra con agujas, puede realizarse en centros sin alta especialización, con personas que no internadas de una manera corta, porque la curva de aprendizaje es rápida, y que no necesita gran infraestructura. Y la comparación se haría con la autopsia completa. Primero se hace la mía en los casos, en el caso que el personal que ha fallecido, la enfermedad de la autorización, el cuerpo va a la anatomía patológica de cada hospital. En ese momento, un grupo de patólogos y técnicos hacen la primera fase, que es la toma de las muestras con las muestras mínimamente invasivas, de agujas, y luego se retira y luego ingresa otro grupo, que es el otro grupo de patólogos y técnicos, que hacen la autopsia completa. Entonces son dos grupos distintos, es ciego, y se toman las muestras y se envían a analizar. Un grupo de muestras se quedan en los lugares específicos donde fueron tomadas estas muestras, y otros, en la gran mayoría, viene a Barcelona y se almacenan a menos 80 grados y se van analizando por bloques. Entonces es para comparar la técnica mínimamente invasiva con la autopsia completa. Hasta ahí la idea era interesante. Pero había preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasaba si es que el tiempo entre que una persona fallecía y la realización del proceso de toma de muestras mediante mía o mediante la autopsia completa pasaba mucho tiempo? Hay un espacio teórico de 24 horas. Se piensa que si un cuerpo almacenado adecuadamente en una cámara fría a 4 grados, puede permanecer sus tejidos sin mucho efecto de la autólisis, sin mucha destrucción por la autólisis, por unas 24 horas. Y esto también afecta a todos los patógenos que estén presentes y también afecta al mismo tejido, porque hay que hacer no solamente identificación de causas de muerte infecciosa, sino de no infecciosa. Pues bueno, se nos ocurrió comparar en una especie de grupos de los 282 casos que habíamos reclutado, pues ver y comparar a los casos que habíamos identificado. Hemos podido realizar la autopsia antes de las 24 horas y aquellos que se realizaron más allá de las 24 horas. Encontramos que básicamente que no había diferencia ni en sexo, ni en edad, ni en tipo de diagnóstico final. Es decir, se encontraba en la misma proporción en las primeras 24 horas casos de enfermedades infecciosas que los que estaban más allá de 24 horas. Se encontraban en la misma proporción diagnósticos de cáncer en las primeras 24 horas que más allá de 24 horas. No había diferencia en ninguno de estos grupos. Hasta ahí estábamos bastante contentos porque parecería que el método, parecería que el tiempo no afectaba tanto como se creía. Pero tratamos de hacer algunas cosas más y averiguar qué pasa con algunos grupos de patógenos específicos, ¿no? Sabemos de que cuando una persona fallece, hay lo que se denomina una translocación bacteriana. Bacterias de la piel y sobre todo del tracto gastrointestinal pueden diseminarse a otras áreas que eran previamente estériles mientras que la persona estaba viva. Pues esta translocación bacteriana, ¿cómo podría afectar a la identificación de las bacterias que podríamos luego asignar como la causa de la muerte? Imagínense que identificamos una bacteria X
le encontramos en diversos tejidos y decimos, sí, esta bacteria es la que ha ocasionado la muerte de esta persona, pero que al final no, al final era una bacteria que estaba por ahí y que hizo otra reacción bacteriana y se diseminó y multiplicó. Pues bueno, eso era una duda muy importante que teníamos. Comparamos todos nuestros datos y encontramos de que efectivamente los patógenos que habitualmente son determinados contaminantes, pues no varía, digamos, varía en la lógica que tenemos. Es decir, cuanto más tiempo pasa después de la muerte, hay un incremento de su recuperación, es decir, hay más de estos patógenos. Lo identificamos tanto en cultivos como a nivel molecular, estudios por PCR. Y cuando buscamos, cuando vimos los microorganismos de los patógenos, encontramos algo parecido, que efectivamente, con el paso del tiempo, aparentemente encontrábamos más casos más allá de las 24 horas que en las primeras 24 horas. Y eso nos preocupó un poco. Entonces decidimos identificar cuál grupo era el que posiblemente estaba dando este problema o mostraba este patrón. Pues bueno, nos fuimos a los microorganismos, a dividirlos por grupos grandes, bacterias, hongos, parásitos, virus, y encontramos que en general hongos, parásitos y virus no se modificaban a lo largo del tiempo. Pero no pasaba lo mismo con las bacterias. Las bacterias, sí, cuanto más tiempo pasaba después de la muerte, lo recuperábamos con más facilidad. Pues eso es lógico. Bacterias, con el tiempo, pueden proliferar más. Y eso nuevamente nos preocupó. Analizamos luego dentro de estos grupos de bacterias que hemos identificado cuáles eran las que podrían estar asociadas a esto. Y encontramos básicamente dos géneros, las enterobacterias, enterobacteriales, y las pseudomonas Aedes. Y estos dos géneros nos dieron nos informaron, señores, si ustedes tienen a una persona que ha fallecido y le han hecho el estudio, ya sea de autopsia mínimamente invasiva o autopsia completa más allá de 24 horas, y encuentran entre bacterias o pseudomonas, tengan cuidado. Menos de 24 horas pueden creérselo. Más allá de 24 horas, tengan mucho cuidado porque puede que se deba a una translocación bacteriana. Y es lo que aprendimos. Entonces, cada vez que ahora hacemos el diagnóstico de causas de muerte, post-mortem, utilizando la técnica MIR, cuando es una pseudomona X, pseudomona aeruginosa, por ejemplo, y la obtenemos más allá de 24 horas, en las 48 horas, decimos esto, no, hay que buscar otra causa, hay algo más. Y eso hemos aprendido. Hicimos una publicación sobre esto y es algo que pues, hemos dado un aporte. Pero luego está en sí mismo la validación del estudio, es decir, ¿funciona o no funciona la técnica mínimamente invasiva? Y ahora que ya sabemos que en general podemos creer, no hay problema si tomamos una muestra a las 24 horas, 48 horas, a no ser que sea entre bacterias o pseudomonas, pues podemos creernos el resto de diagnósticos. Entonces comenzamos a comparar. Y comparamos entre diferentes grupos de edad, adultos, muertes maternas, óbitos fetales, neonatos, niños entre 1 mes y 15 años, y encontramos una muy buena correlación entre los diagnósticos que obteníamos usando la técnica mínimamente invasiva y la técnica de autopsia completa, con algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de las muertes maternas y de neonatos, el agrimen, la concordancia, no era tan buena como en el caso de adultos, óbitos fetales o niños. Pero si nos vamos un poco más al detalle, y en el caso de adultos, nos vamos a identificar las causas de muerte, vemos que, por ejemplo, las infecciones estaban muy bien correlacionadas, es decir, una muerte por agente infeccioso en un adulto, que identificamos por MIR, casi la hemos encontrado en la CDA, en la autopsia completa. Y eso nos daba, pues mira, parece que en adultos los tipos de causas de muerte infecciosa nos los podemos creer bastante bien. Otras enfermedades, otras patologías como infartos o enfermedades
de causa degenerativa son un poco más complicadas de identificar, y algunos tumores sí los podemos identificar mejor que otros. Cuando vamos a las causas de muerte materna, pasa algo parecido. Las causas infecciosas son mucho más, tienen una mejor concordancia entre los diagnósticos hechos con autopsia mínimamente invasiva y con el gold estándar con la autopsia. Esto también nos sirvió para hacer una publicación. Y cuando fuimos a los niños, también lo mismo. Las enfermedades infecciosas se identificaban con una mejor sensibilidad que otras enfermedades, como por ejemplo malformaciones congénitas. Hay algunas enfermedades, y aprendimos que hay algunas enfermedades, algunas patologías que pueden la mía puede aportar mucho, y otras en las cuales hay que buscar adicionar a una tecnología distinta para aumentar la sensibilidad. Y pasó lo mismo con el caso de los papólitos. Entonces, ahora hasta aquí, como resumen, lo que quiero decir es que la técnica mía sirve para poder hacer un diagnóstico, y que este diagnóstico es bastante concordante con el diagnóstico que obtenemos con la técnica o con el estándar, que es la autopsia completa. Eso es bueno. Y si nos vamos a las enfermedades infecciosas, ahí la sensibilidad sube mucho, mucho más. Tenemos que mejorar la técnica para poder mejorar la sensibilidad en el caso de otras enfermedades, como enfermedades congénitas, enfermedades asociadas a problemas de nacimiento, etc. ¿Y qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos como cosas llamativas durante el estudio? Obtuvimos que, por ejemplo, podemos hallar patógenos que causan muerte en lugares que la literatura no nos dice que debería ocurrir. Por ejemplo, encontramos un paciente que tenía infección por HIV, una neumonía necrotizante biogénica, y que la causa de esa neumonía y la posterior muerte del paciente fue debido a una legionela neumófila. Esto en Maputo no era algo que deberíamos explorarnos con frecuencia, pero lo encontramos. O, por ejemplo, eran capaces de poder identificar perfiles de resistencia. Aquí tenemos una Acinetobacter baumannii que causó una neumonía, pero que este patógeno era resistente. Para un lugar en donde la presión, o sea, el uso de antibióticos, la presión selectiva, no es tan alta, llama mucho la atención. Es cierto, es una clona de la Acinetobacter baumannii, es una clona ampliamente difundida en el mundo, pero hemos ido viendo en otros patógenos que la resistencia es mucho más amplia y diseminada de lo que pensamos, y esto se replica en muchos lugares del mundo. También encontramos causas muy poco frecuentes, como por ejemplo esta infección por Rhizopus oryzae, que causó una mucosis cerebral, como causó de muerte un paciente que tenía diabetes y HIV. Pero enfermedades un poco más olvidadas, o con focos, que tienen menos focos encima, como la rabia. Estos son dos casos de niñas, perdón, de un niño y una niña que habían fallecido y que no se sabía la causa de su muerte. Cuando fallecieron no se sabía por qué habían fallecido. Durante el proceso de evaluación encontramos que la causa de la muerte había sido por rabia. Cuando tratamos de echar para atrás la historia clínica y emplear la información, pedimos más información, efectivamente había antecedentes de mordedura semanas atrás. Una mala historia clínica, pobre comprensión de la epidemiología local, imagínense. Y eso lo podemos identificar tanto con la autopsia mínimamente invasiva como con la autopsia completa. Patógenos que tiene, digamos, una idea que pueden causar infecciones comunitarias, como el Tropherium guttei, y que está bastante bien identificado en el norte de África, pero que en el sur de África no había tanta información. Hemos podido identificar que por lo menos
no estamos muy seguros de que son causantes de muerte en las personas que hemos identificado, cuerpos que hemos identificado, esos agentes, pero por lo menos sabemos de que han cumplido un rol, y es una hipótesis que tenemos que seguir investigando. ¿Cuál es el rol de Freddie Whitby en la muerte en personas en la sur de África? Tuberculosis. En nuestra serie, el 20% de los adultos murieron por tuberculosis. África es un lugar donde hay mucha tuberculosis. Pero un problema importante es el diagnóstico. Si comparamos el diagnóstico clínico con el diagnóstico basado en la autopsia completa y también en la mía, en la autopsia mínimamente invasiva, encontramos que las personas, los que hacen el diagnóstico, médicos, tienen una baja orientación o una baja sospecha de orientación clínica para una enfermedad que está muy difundida. Y esto se repite con varios tipos de infección. Es bastante llamativo. Lo que nos dice que hay que mejorar nuestras técnicas diagnósticas, hacerlas más sensibles, más económicas y que puedan ser usadas en diversos contextos. Lo mismo pasó con Cryptococcus. En el caso de Maputo, Manaus, en los 284 casos que revisamos, 17 muertes fueron causadas por este agente, por el Cryptococcus. 16 fueron casos fatales entre el grupo de pacientes con HIV. Eso es más o menos el 10%. Y eso es más o menos lo que se estima. El 10% de las muertes en pacientes con HIV se debe a infecciones fúngicas por Cryptococcus. Es una cantidad muy elevada y que no es de mucha relevancia. Pero también vimos de que además eran muertes muy rápidas. Las personas llegaban y a los 3 días fallecían un porcentaje importante de personas que tienen esta infección. Lo que nos lleva a testaje adecuado, evaluación adecuada, control adecuado, porque estas son enfermedades que se pueden prevenir, muertes que se pueden prevenir. Cuando vamos a Manaus, vemos algo parecido, que las infecciones son las predominantes en comparación a los tumores malignos y otras enfermedades. Y nuevamente, tanto la mía como el CLA guardaron una correlación bastante buena. Y, por ejemplo, en histoplasma, que es una enfermedad que es causada, que es una enfermedad causada por un hongo que es el histoplasma, en este caso histoplasma capsulatum, de 61 pacientes, pues, en casos, 21 tenían identificación de histoplasma, que el 34% es una cantidad muy alta, de los cuales pudimos identificar en 6 casos una identificación correcta de que la causa de muerte había sido por histoplasma y que no habían sido sospechados en vida. Nuevamente, hay bastante error al momento del diagnóstico clínico. Se tienen que cambiar pautas de diagnóstico, mejorar la formación y bueno, eso es algo que escapa un poco a la decisión, pero nos lleva a que cómo estaremos nosotros haciendo en Perú algunos diagnósticos, cómo estaremos haciendo algunos procedimientos. Pudimos tiparlo adecuadamente y nuevamente, como les comenté, las personas que fallecían por histoplasma pues tenían una pobre identificación como diagnóstico clínico en comparación cuando hacemos el estudio post-mortem. Son enfermedades que son muy prevalentes en estas zonas y los médicos y el personal de salud en general los tiene en mente, pero a pesar de eso, hay una carga importante, una cantidad importante de personas que fallecen por estas enfermedades en lugares donde hay una prevalencia elevada y donde el personal de salud los tiene presentes. Esto es bastante llamativo. Como conclusión de lo que hasta aquí les he hablado sobre este proyecto es que la técnica mía es un método válido que hemos validado comparando con el gold estándar, con la CDA, con la autopsia completa, para el diagnóstico de causa de muerte. Y que además la técnica mínimamente invasiva tiene un alto rendimiento para enfermedades infecciosas. Esto nos llevó a poder publicar en PLOS Medicine una colección basada en estudios de autopsia mínimamente invasiva. Además, a raíz de este proyecto se hicieron otras convocatorias en donde se ha ampliado el estudio usando la misma idea, la misma técnica a niños menores de 5 años. El proyecto CHAMS está en marcha y involucra a muchas sedes en el mundo para poder vigilar las causas de muerte
poder mejorar la data estadística y la proyección mediante esta técnica que sirve como vigilancia. Con este grupo, con este equipo, pudimos inclusive también buscar cosas frecuentes y poco frecuentes. El patógeno Splitter-Adenine, que es muy poco, anteriormente estaba muy poco relacionado a infecciones en personas, pero hemos encontrado que sí, que se puede relacionar a infecciones, sobre todo en la época perinatal. Estos estudios no se pueden hacer, no se pueden llevar a cabo si es que no hay una colaboración entre diversas organizaciones, diversos grupos, y mantener una estrecha unión con diferentes colaboradores hace que se puedan llevar adelante, llevar a cabo, uno, trasladar información, trasladar conocimiento, y otro, poder tener una base más grande que pueda mejorar la data y que pueda proyectar mejores datos que puedan a su vez regresar a la salud pública como una información valiosa. Lo dicho, colaboramos con muchos centros en el mundo y son personas que son fantásticas, con gente muy dedicada. Y lo que me maravilla de este grupo es que son gente que tiene un diverso background. Hay personas que son de ciencia pura, de ciencia translacional, de ciencias sociales. Lo que les he hablado aquí es una parte pequeña, la que más estoy ligado yo para mi trabajo de doctorado, que es la parte microbiológica. Es una parte importante, pero también es importante la patología, también es importante las ciencias sociales, también es importante el análisis de los datos. Entonces, y esto no se puede llevar a cabo si es que no colaboramos, no compartimos, sería imposible. En otras sesiones he escuchado comentarios de los ponentes sobre qué extra da identificar a buenos mentores. Eso es algo que lo reafirmo. Hay que tratar de identificar a personas que nos puedan ayudar a ir hacia adelante, que se involucren con nosotros, que no nos abandonen, porque puede pasar eso. Y en este contexto están los tutores de tesis. No tengo uno, tengo dos. Uno es virólogo, Miquel Martínez, y el otro es patólogo, Jaume Ordi. Dos son personas fantásticas y que tienen un conocimiento muy amplio en cada una de sus especialidades y de sus puntos de vista. Una visión muy amplia del problema de la salud pública. Este es mi equipo con el cual trabajo en la parte de microbiología, en la parte del proyecto, y aquí estamos en la parte exterior del laboratorio. Gozamos del beneficio de trabajar en el último piso, en una terraza, que tenemos acceso a la terraza, cosa que no es común. Los laboratorios de patología o de microbiología suelen estar en el sótano y no los ve nadie. Bueno, nosotros estamos en la terraza, tenemos un acceso al sol magnífico cuando hay buen día. Y quiero, acabando ya la ponencia, quiero dar algunas palabras sobre qué más se puede hacer cuando estás fuera de tu país, de tu ciudad. Sí, puedes venir a estudiar, a trabajar, pero también vale la pena interactuar con otros compatriotas. Yachay es una red de investigadoras profesionales peruanas que están asentados aquí en Cataluña, básicamente en Barcelona, pero bueno, ideas agrupar a todos los que están en Cataluña, que es una comuna autónoma dentro de España. Y a través de la interacción con todo este equipo, con gente de diferente formación, cosas que podemos compartir y hablar y llevar a cabo ideas que nos motiven, es fantástico. Tenemos pocos años, pero si a alguien
sale de Perú y va a alguna ciudad, puede decidir aislarse, pero yo creo que si busca a otros compatriotas puede encontrar gente fantástica en los cuales y las cuales se aprende y esa interacción pues uno se siente bastante bien. Y para un poco para finalizar, ¿qué cosa les puedo contar de todo este trayecto? Es que, uno, puedes empezar como una persona que se dedica o a la clínica, o al laboratorio exclusivamente, o al manejo de data, pero que durante ese viaje, después de la universidad, el viaje te puede llevar a muchos sitios. Hay que estar abierto. Empecé como clínico y he virado hacia investigador translacional. No me considero un básico porque no tengo todas las herramientas y no me dedico exclusivamente a eso. Me dedico a la investigación clínica aplicada, ¿no? Pero ya no solamente clínico, es decir, yo no veo pacientes, ahora me dedico a hacer pruebas de laboratorio, biología molecular, proteómica, cosas que hace 10 años no me imaginaba hacer. Pero si yo no hubiese estado abierto, no hubiese querido formarme, buscar cosas que me interesaran, me estaría perdiendo de todo esto. Luego, es importante buscar algo que nos motive a hacer. Puede que esa motivación nos venga de sorpresa o puede que nosotros la persigamos, pero bueno, en mi caso, me involucré en un grupo y por una cuestión de trabajo y de posibilidades, estoy culminando mi tesis o mi doctorado con una data muy rica, muy rica, que yo al inicio no pensé que la podía tener, pero gracias a estas personas, estos dos directores, que me lo han dado todo, me lo están dando todo, digamos, en bandeja para poder sacar el máximo provecho, me benefició de una manera enorme. Esto me lleva a publicar varios artículos, a participar en diversas sesiones, charlas, a poder mostrar lo que hacemos y mi contribución dentro del grupo. Y por último, lo que ya les comenté. Yo sé que a veces es difícil buscar a compatriotas, pero si se puede, se pueden crear cosas interesantes y se pueden hacer cosas muy productivas. Y lo que les pediría es, si quieren salir, si pueden salir, háganlo. Si quieren salir, traten de hacerlo, traten de ir el querer a hacerlo. Y si quieren quedar en Perú, perfecto. Pero mantengan esa relación con compañeros o con colaboradores de afuera, porque las ideas pueden influir de una manera increíble fuera de nuestro círculo de confort. Pues muchas gracias por escucharme y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa interesante charla y por compartirnos tu investigación en el doctorado y, bueno, esta técnica que nos muestras, ¿no? Que mucho más, parece ser bastante más eficaz que otras, ¿no? Sí, ahora vamos a pasar con las preguntas. Una de ellas es la siguiente. Es respecto a si conoce algún programa de colaboración entre, por ejemplo, la Universidad de Barcelona y Perú con alguna universidad, o si sabe si hay algún programa de intercambio. Sí, buena pregunta, Williams. Específicamente en Global, por el laboratorio Global han pasado estudiantes de pre y posgrado, pero sobre todo de posgrado de Cayetano Heredia y de la UPC, si mal no recuerdo. Pero
porque no sé si hay un convenio específico. Lo que yo creo es que hay el contacto, es decir, hay un PI, un investigador en Perú que conoce a otro que está aquí y se cartean y pues envía a un estudiante, ¿no? Y eso es factible. O sea, no hay un convenio específico, pero sí, pero así como hay muchas rotaciones en las cuales se puede aplicar, pues aquí también puedes aplicar, puedes enviar una carta a un investigador de aquí y, y pedir una rotación, y sí se puede hacer. Pero que yo sepa una cosa de un marco hecho, creo que no. Al menos no para San Marcos, pero yo sí he visto gente de otras universidades, dos universidades básicamente, votar por aquí. De acuerdo. Y por cierto, que hay gente que hace doctorado y luego regresa a Perú. Y varios de ellos, varios han regresado con papers o con ideas, con proyectos. De acuerdo. Y para estas, por ejemplo, si algún estudiante quisiera aplicar directamente a este proyecto o programa IS Global, ¿es posible? ¿Hay algún sitio web, alguna dirección que se podría hacer? Sí, hay, bueno, a ver, o sea, depende. Si es que es para formarse en posgrado, es decir, hacer un máster, Global tiene másteres y colabora con varias universidades en Barcelona, y tiene una página web en la cual se puede acceder para formación de posgrado, es decir, para másteres y para doctorado. Pero eso va por la vía, digamos, digamos, formal, ¿no? Los másteres aquí empiezan en septiembre, hay que hacer aplicación entre abril y junio para poder tener los papeles a tiempo y las convalidaciones que te piden del grado y ese es el máster. En el caso del doctorado, el doctorado es un poco más flexible, las convocatorias son a lo largo de todo el año, ¿no? Basta con que encuentres un investigador al cual tú, digamos, convenzas para que te pueda incorporar en su equipo, y se puede hacer a lo largo de todo el año. También es cierto que no es tan sencillo porque, es decir, es fácil acceder a los programas y fácil acceder a los investigadores. El problema es el financiamiento. Es mucho mejor que vengas con una beca de Perú, de CONCITEC, de alguna beca, de un fondo, a que llegues aquí, aterrices y puedas entrar. Se puede hacer, pero los papeles y todo lo demás es mucho más complicado. Yo lo hice por esa vía, es un poco más complicado. Yo creo que ahora se puede hacer a través de becas. Pero como digo, el acceso no es complicado, sino es mantenerse en la parte monetaria. Para rotaciones se pueden hacer a lo largo de todo el año. Basta con que se ponga en contacto con el departamento de docencia, tanto del Hospital Clínico, tanto como de IS Global, escriban a los departamentos de docencia y se programan rotaciones cada cierto tiempo, en calendario y viene y se apunta. El problema ahora con el COVID y con los esto que ahora no hay, es difícil, ¿no? Pero y también la manutención, porque hasta donde yo sé no hay fondos para las personas que vienen a rotar, a no ser que vengan con fondos de una beca que les ha permitido. Y una vez aquí, en una rotación, pues se puede acceder a un doctorado, sí se puede. Nuevamente hay que hablar con el investigador, ver qué fondos tiene y es cuestión de preguntar. De acuerdo. Y hay otra pregunta. Bueno, nos mencionaste que bueno, cuando iniciaste tu formación eras más médico, clínico, como mencionaste tú. Entonces la pregunta es si fue complicado pasar de ser, como dicen, ¿no? Atender pacientes, ser más del tipo clínico, a ser ahora un poco más
investigación, y si eso aquí es común que los médicos hagan también investigación de la mano, ¿no? Ok, empiezo por la segunda y acabo por la primera. En Perú hay sitios donde se puede hacer, donde puedes hacer eso. No son muchos, pero programas como los de Caetano, Tropicales, o creo que San Marcos, lo que sea también tiene, puedes hacer la parte clínica y tocar laboratorio, no piquetear, hacer técnicas moleculares o hacer pininos, se puede. En San Marcos, en Tropicales, también se puede, no está muy bien, no está, digamos, muy arreglado, pero también puedes. Pero algo así, digamos, estructurado no existe. Aquí tampoco existe eso. De una forma estructurada, digamos, que a veces es alto. Pero lo que sí existe, lo que aquí sí existe es dependiendo de los hospitales y de las universidades. Por ejemplo, hay un programa que se llama Doctor for Research. Eso quiere decir que un clínico, un médico que acaba de residencia virtualmente postula al programa y durante 4 años se dedica a hacer la mitad o menos la mitad de su esfuerzo de horas que pasa en consulta o en visitas con pacientes, y el resto lo dedica al laboratorio. Estas iniciativas no sé si se repiten en todos los hospitales de España. Yo te hablo de aquí, de Clínica, de Clínica y de la Universidad de Barcelona. Muy pocas plazas, creo que hay 4 o 3 plazas por año. Y son muy competitivas. Luego hay diversas actividades, pero relacionadas con estudios fuera de España. Global tiene, por ejemplo, una sede en Mozambique, el CISM, en Manisa, donde los médicos generalmente van y se entran en el campo, es decir, hacen sus visitas, hacen su formación mediante la consulta, tienen pacientes especializados, pero también trabajan en el laboratorio que está al lado del hospital. Es un laboratorio bastante potente, con recursos, digamos, que no lo puedes tener en otros lugares dentro de la región, y te formas como investigador, digamos, translacional, ¿no? Es decir, estás con un pie en la clínica y un pie en el laboratorio. Como ves, no hay una sola vía, no, esto depende de tu interés. Y aquí es donde te respondo la primera pregunta. ¿Fue fácil? Pues no lo sé. Es decir, aparte de que a mí me gusta microbiología, ya me gustaba microbiología, y cuando trabajaba como insectólogo, pues un bicho me picaba, me daba dando vueltas en la cabeza, y quería ser microbiólogo. En Perú no hay este campo específico como formación especializada para médicos. Hay patología clínica, tienes que hacer patología clínica, y dentro de patología clínica tienes que rotar 6 meses dentro de lo que es microbiología. De los 3 años, o 6 meses solamente dedicado a microbiología. Y hay gente que sale como microbiólogo haciendo patología clínica, ¿no? Y son buenos microbiólogos. Pero yo buscaba algo más específico, ¿no? Que sea uso de microbiología, que no tenga que rotar por otros laboratorios. Y aquí hay esta especialidad. Son 4 años, solamente ves microbiología y parasitología durante esos 4 años, y es una formación muy, muy buena. Quizás por eso es que al comienzo no dudé tanto, es decir, no sufrí por la decisión. Donde sí tuve, digamos, pasos en falso, donde costó aprender, pues fue la técnica de laboratorio, ¿no? Trabajar en el laboratorio es un ambiente totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Fascinado, porque
habían cosas que me interesaban, pero bueno, esa parte sí, o sea, el dedicarme a realizar las técnicas, eso sí me tomó tiempo, pero creo que como cualquier persona que entra en microbiología. Y, y por eso también decidí hacer este máster en inicial transnacional, porque me dio la parte teórica de lo que es el uso de equipos, de técnicas dirigidas a contestar preguntas que puedan luego ser llevadas al paciente, ¿no? Y haciendo ese máster yo creo que pude subsanar rápidamente ese gap que tenía, porque no era mi campo, todavía me dedicaba a la clínica hasta hace poco. Yo creo que si alguien quiere hacer ese salto, y si está motivado, que lo haga, pero que siempre vea dónde lo va a hacer, ¿no? Que se informe, si puede hacer un máster o una formación, un diplomado que le lleve a repasar la parte del manejo de instrumentos, aprender técnicas de laboratorio, técnicas moleculares, técnicas proteómicas, técnicas de informática. Son cosas que hay que aprenderlas y eso hay que hacerlo a veces por tu cuenta, ¿no? Y un máster muchas veces te da esas herramientas. Pero es bastante pesado compaginar muchas cosas a la vez. De acuerdo. A ver. Jackie, ¿tú tenías una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta para el ponente. Es, de acuerdo a las técnicas que mencionaste, en base a tu experiencia, ¿cuánto tiempo crees que como máximo se debería esperar para realizar, mejor dicho, un diagnóstico post-mortem? Si, bueno, como tú mencionaste, ¿no? Que hay la proliferación de las bacterias como tanto pseudomonas o enterobacterias, tienen un tiempo de generación muy rápido, ya que esto puede generar, ¿no? una confusión. Sí, es la pregunta que nos hicimos en su momento. La estamos tratando de responder como una segunda parte de la investigación. Es decir, podemos decir con lo que hemos investigado y publicado hasta ahora que ¿se puede ir más allá de 24 horas? Sí, se puede ir más allá de 24 horas. ¿Se puede llegar a 48 horas? Sí. ¿Se puede llegar a 72 horas? Sí. ¿Se puede llegar a más? Sí. Pero siempre está esa pregunta de ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es? Hay un costo-beneficio, ¿no? Es decir, pues tengo una persona que fallecido lleva aquí una semana y por X motivo aún no lo han enterrado o está en una nevera, pues, para identificación, lo que sea. Pues voy a tener datos fidedignos realizando el procedimiento. No sabemos. Por eso es que estamos haciendo un estudio en donde hemos comparado muestras tomadas metaclínica mínimamente invasivas de manera periódica. Es decir, una vez ocurrida la muerte, hemos tomado muestras a las 24, a las 48 y a las 72 horas. Y al final, a las 72 horas, hemos realizado una autopsia completa, ¿no? Entonces tenemos 3 puntos de evaluación, a las 24, 48 y 72, y luego las compararemos con la autopsia completa que se ha realizado a las 72 horas. Esto para poder, por lo menos, saber si es que nos podemos fiar de la técnica hasta 72 horas o hasta las 48. Entonces, esto lo esperamos responderlo con esta investigación. Por ahora, lo más cauto es decir, pues sí se puede hacer hasta las 48 horas, pero en nuestro estudio hemos encontrado que podemos incluso un poco más. Nuestro grupo tenía hasta 61 horas, no miento, un poco más, hasta 65 horas de fallecido paciente. Entonces, se puede ir un poco más, pero, como te digo, de costo-beneficios y fiabilidad, esperamos responderlo con esta segunda parte del estudio. Gracias, pero entonces, a lo que tú mencionas, entonces el porcentaje de especificidad y la sensibilidad también bajaría o se mantendría igual respecto a las enfermedades. Claro.
Los procesos de autolisis afectan de manera importante al tejido. Si quieres hacer una tinción de metoxilina y iosina, por ejemplo, no es lo mismo hacerlo a una pieza que has obtenido 24 horas de post-mortem que 72 horas, porque las estructuras están muy dañadas, ¿no? Entonces, nosotros cuando hicimos esta primera parte, encontramos de que no había diferencia en nuestro grupo de 282 casos, excepto para aquellos que tenían en donde recuperamos de manera amplia entre bacterias y pseudomonas. Para el resto de casos, tanto de enfermedades neoplásicas como de otras infecciones, no podemos fiarnos. Pero ¿qué pasa? Que la cantidad de casos que teníamos más allá de las 48 horas era poca. Entonces, nos faltaba una N importante para decir, mira, sí, a 72 horas hasta 72 horas podemos hacer el procedimiento y la fiabilidad es muy alta, del 80, del 70 o del 90%. Entonces, como tenemos pocos casos más allá de 48 horas, ya nuestra correlación al final bailaba un poco. Y por eso es que hemos planteado esta segunda parte. Son estudios reglados hasta las 72 horas y ahí podemos decirte, mira, a las 72 horas la fiabilidad es del 60%, pero a las 48 horas es del 90%. Esto, trasladado a la realidad, ¿qué significaría? Que si a una persona fallece en una comunidad, va un técnico a tomar las muestras y llega un día después de que falleció, si serán 48 horas, podría tomarle las muestras sin que tengamos mucha pérdida de la fiabilidad a la hora del diagnóstico. Si son 72 horas sería mucho mejor, pero como no podemos responderle ahora mismo cuánto es lo que se pierde pasado cierto tiempo, esperamos responder con esta segunda parte que ya te he comentado. Y esperemos que pueda ser publicado dentro de poco. Ya, gracias. Hay otra pregunta en Facebook donde mencionan acerca de los criterios de inclusión y exclusión para los sujetos de investigación. Mencionan si es que podrías ahondar más en ese tema. Sí, bueno, por cierto, si ustedes buscan en PubMed Minimal Invasive Autopsy, van a encontrar los papers y están ampliamente explicados en cada uno, la metodología y los criterios de inclusión y exclusión, así como las autorizaciones de los respectivos comités de ética, tanto de Mozambique como de Brasil y España. Básicamente eran personas que habían fallecido en sus hospitales, tanto de Maputo como de Manaus, y a los cuales el médico tratante les pedía una autopsia como parte de su evaluación. Es decir, hay personas que no se lleva un diagnóstico estando vivos, fallecen y se quedan sin diagnóstico por X motivo. Entonces, los médicos tratantes piden una orden de necropsia o autopsia. Es en estos casos, cuando el médico hacía la petición a los familiares, es que se les solicitaba a los familiares que además den su autorización para que se pueda realizar el estudio de la milla. ¿Por qué? Porque la autopsia completa se iba a realizar sí o sí por petición del médico tratante. Entonces, lo que se añadía era la parte previa, que es autopsia mínima invasiva. Y sobre esto hay un estudio que hemos publicado, que el grupo ha publicado, que es la aceptación de la MIA, la autopsia mínima invasiva, en diferentes países. Y potencialmente, a través de encuestas, se llega a un 70%. 70% de las personas, los familiares, estarían de acuerdo independientemente de su ubicación geográfica. Creo que eso fue hecho entre Mozambique, Pakistán, Bangladesh y Nigeria. No recuerdo bien qué países. Más, estarían potencialmente, aceptarían potencialmente que se realice hasta un 70%. ¿no? Esto es alentador porque parecería que es un método que no va contra las creencias, ya sean culturales o religiosas, de muchos grupos, de muchas personas.
Entonces, el criterio de inclusión fue que el médico indicara la necropsia, la autopsia, que el familiar aceptara, que se realice la evaluación mínimamente invasiva, y había otros criterios de exclusión como que las personas no hubieran fallecido en accidentes traumáticos, ¿no? Atropello o una muerte por arma de fuego, o que estuviera involucrada en acciones médico-legales. En los pacientes hospitalizados que no se tenía un diagnóstico y que su médico pedía que se haga la necropsia para poder identificar la causa de la muerte. Muchas gracias por las respuestas. De acuerdo. Entonces, con esta última pregunta cerraríamos ya la transmisión de hoy. Muchas nuevamente, Juan Carlos, por la charla. A los que nos acompañan, les recordamos que para que estén atentos a todas las novedades de Compateciencia, síganos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, científicos.pe. Estén atentos, la semana que viene regresamos con una nueva charla. Y ya que tienes un último anuncio para nosotros. No se olviden seguir a Comparte Ciencias en las redes, y asimismo, como mencionó Williams, no se olviden que la próxima charla es con Gabriel Carrasco acerca de epidemiología. Y bueno, eso sería todo, y agradecer al ponente por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.